Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Gracias, Beto. Muy buenas tardes. Gusto en saludarle a todos nuestros oyentes y conectados. Creo que son 72 personas. Así que estoy ya atento y llano para que comencemos esta interesante conversación. Cambio. Excelente, Rodrigo. Bueno, nuestro invitado es oficial del Ejército, grado teniente coronel, perteneciente a la Armada de Telecomunicaciones con especialidades secundarias de piloto militar y combate especial, ¿ya? Tiene un amplio currículum, voy a nombrar algunas cosas. Posee la subespecialidad de monitor de instrucción física militar. En la actualidad se desempeña como comandante del pelotón de aviación del Ejército en la 5ª división de la ciudad, en la ciudad de Punta Arenas, donde reside nuestro invitado. Como piloto militar posee más de 2.000 horas de vuelo, con especialización en vuelo táctico y operaciones especiales. Es instructor de vuelo con habilitaciones en los materiales de ala fija, Cessna 208, Gran Caravan, avión Casa 212, serie 100 y serie 300, avión Casa Nurtanio, creo que así, CN 235. Bueno, y otras cosas más que, para no hacerlo tan largo, vamos a pasar como a la parte ufológica de Rodrigo, que, bueno, miembro del CEFA. Ustedes ya han escuchado muchas veces que hemos citado el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que depende de la Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Aeronáutica Civil, ¿no es cierto? Como colaborador externo también desde el 2002 al 2008 e integrante del Comité Asesor desde el 2009 al 2015. ¿Ya? También ha colaborado con otros grupos, con el UAPSG, GEFAI, Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos Inusuales, pertenecientes a la Comunidad Aeronáutica de los Estados Unidos. También nuestro invitado ha escrito 2 publicaciones, 2 libros, autor del libro Ufología Aeronáutica, que fue publicado en Chile en 2010, también publicado en otros países. Autor también de su segundo libro, Los extraterrestres han muerto, que fue publicado en 2017, ¿ya? Bueno, ha sido conferencista en diversos encuentros, conferencias dedicados al tema ufológico,
ha sido invitado también en diferentes medios de comunicación, es una de las voces dentro de la ufología nacional que autorizada, podemos decir, así que ese es nuestro querido invitado. El 2007 también, esto me parece interesante también mencionarlo, fue expositor invitado a la conferencia organizada por la Coalición para la Liberación de la Información, relacionada con el estudio de la ufología en actividades militares y aeronáuticas el 12 de noviembre en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. Así que eso, dicho todo este amplio currículum de nuestro invitado, ya lo saludamos formalmente, Rodrigo, y ahora sí que te pido a ver si, bueno, ya lo hiciste de alguna manera, pero para que ya quede más formal, porque esto se está grabando también, puedas saludar ahí al canal ya de manera formal. Cambio. Gracias, Beto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes acá en Chile, buenas noches a los amigos que son de otros países. Veo que hay alrededor de 80 personas conectadas. Muy grato para mí poder conversar con ustedes. Ojalá tengamos una plática más que entretenida, que sea instructiva para todos, porque también en este sentido, tanto con las preguntas como con otras cosas, con las respuestas, estoy también en constante aprendizaje sobre todo este tema y de los que nos convocan. Así que nuevamente reitero mi gratitud por considerarme e invitarme a participar con ustedes. Gracias. Cambio. Perdón, Rodrigo, es que, bueno, hay algunos compañeros que se le olvida un poco la dinámica que hacemos. Andy, y también para los demás compañeros, la dinámica va a ser como siempre, o sea, vamos a hacer una entrevista introductoria, que en este caso me va a tocar a mí hacerla, y posterior, después de algunos minutos, cuando ya estemos más en contexto de los temas que vamos a tocar, ahí vamos a liberar la sala y todos los compañeros van a tener la ocasión de poder hacer algún comentario o consulta a nuestro invitado. Bueno, dicho esto, Rodrigo, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco cómo es que llegas tú, cómo es que un personaje, ¿no es cierto?, del ámbito militar, un piloto en tu caso, ¿no es cierto?, teniente coronel, se deviene también al tema ufológico. ¿Cómo es que, digamos, has también invertido tiempo en, de alguna manera, investigar el fenómeno OVNI o fenómeno aéreo anómalo, como se le quiera llamar? Cambio. Bueno, también para aprovechar de responder justamente la pregunta que hizo el amigo anteriormente, yo me inicié en esto, la verdad, formalmente el año 2000. Como bien solía o comentabas tú en la presentación, yo trabajo en la aviación del ejército, soy piloto desde el año 2000, voy a cumplir 20 años el próximo año, y la verdad que podríamos hablar de las casualidades. Se me designó como tema de tesis para egresar del curso de pilotos de la aviación del ejército, la tesis con el título Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Esto originalmente o principalmente porque el 27 de marzo del año 2000 ocurre una observación de un fenómeno muy extraño de un avión Cessna 550 de la aviación de ejército en las proximidades de Rancagua. Rancagua es una ciudad que queda a 80 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital de Chile, y es ahí donde se encuentra la brigada de aviación del ejército, es nuestra base principal. Este avión venía desde el norte, hace abandono del espacio aéreo controlado, que es cuando deja de ser controlado por un radar y pasa a ser controlado por la torre de control del aeródromo de Rancagua. Y en esta transición, previo al cambio, el controlador del radar le indica de que tiene un tráfico a las 12 suposiciones, es decir, adelante, casi a 15 millas, que es justamente desde el momento que abandona el Valle de Santiago, con la distancia con Rancagua, esto estaba como en la mitad. Como solamente le indicó que había un tráfico, obviamente que la tripulación de ese avión pensó que era otro avión de la aviación del ejército o de un club aéreo que está ahí en Rancagua. Y la verdad que cuando se van acercando se sorprenden porque encuentran una cuestión alargada, que la describieron como un tubo, casi una suerte como de nube muy delgada. Si el avión Citation tiene un alto, porque el tubo del Citation es muy delgado, es decir, uno tiene que entrar agachado.
será máximo 1,80 m. Esto era incluso la mitad, es decir, una nube lenticular pero de color gris alargado de unos 50 metros de largo, algo muy extraño. En ese momento hacen su llamado a la torre de control de Rancagua preguntando si es que había otro tráfico, y cuando está en el proceso de llamado, esta nubosidad, si se puede llamar así, hace un viraje y vuela al lado del avión, al lado derecho, es decir, hacia el oeste. Este avión venía desde norte a sur y vuela 2 minutos paralelo al avión, con un movimiento muy extraño como si fuera una concuna, porque esa es la descripción textual que hicieron los pilotos. Esa observación significó un revuelo y al mismo tiempo que otros pilotos también comentaran algunas experiencias vividas años anteriores, y justamente como el piloto al mando de ese avión Citation 2 Cessna 550 era el jefe de estudio subrogante o secretario de estudio, más encima mi instructor de vuelo, designó ese año temas de tesis muy extraños, y a mí me correspondió justamente el de los fenómenos aéreos anómalos. Presenté mi tesis, me fue muy bien. Bueno, no sé si habrá sido gracias a eso que fui piloto, no creo, porque era una cosa paralela. Y el año 2002 la presenté en la Dirección General de Aeronáutica, ya que gran parte de los casos civiles, no de la aviación del ejército, sino que civiles y de otras instituciones, fueron facilitados por el CFA, que en ese momento se encontraba en la Escuela Técnica Aeronáutica frente a la Quinta Normal en Santiago. Ahí lo expuse. Esta presentación fue el 30 de mayo del año 2002, y la verdad que desde ese momento me mantuve quizás un poco próximo a este tema, pero fue hasta justamente la conferencia de Washington en 2007, donde tuve que exponerla nuevamente en Estados Unidos junto con otros pilotos, militares y miembros de la comunidad científica, específicamente del GIPAN de Francia, donde pude intercambiar opiniones, otros reportes, otros casos. Se conversó mucho este tema, y eso me dio pie para que estos mismos casos de la tesis, complementado con otros, el año 2010 pudiera publicar el libro Ufología Aeronáutica, que son exclusivamente casos vinculados al mundo de la aviación. Son casos que tienen que ver con denuncias de pilotos, transcripciones de audio de pilotos con torres de control o con radares, o reportes de controladores de tránsito aéreo. Este libro tuvo una segunda edición que se fue a Brasil el año 2011. Allá fue presentado en un congreso que organizó mi amigo Rafael Curi en Curitiba, y ahí se agregaron 3 casos más. Por lo tanto el libro hoy día está disponible con 26 casos. Ese libro no está disponible ya en papel porque el contrato con la editorial se terminó. Es muy difícil encontrarlo en algunas partes. La verdad que quedan pocos vestigios de ese libro, pero yo tengo un Twitter que es @ecobufón, tal cual. Después lo podemos repetir, y ahí como tweet fijo tengo el link donde ustedes lo pueden descargar en PDF en forma gratuita, para que puedan leer y después podamos seguir discutiendo, debatiendo sobre este tema que es muy interesante. Esa es la forma con la que me inicié en este interesante mundo del estudio de los fenómenos aéreos anómalos, pero vinculado netamente a la actividad aeroespacial. Posteriormente seguí tanto en congresos como en otras participaciones en programas, debates, y con el tiempo me fui poco a poco metiendo más. Fui teniendo acceso a otro tipo de literatura, ya viendo la historia más bien sociológica del fenómeno, y es por eso que el año 2017 pude sacar el libro Los extraterrestres han muerto, que después podemos hablar un poco más de eso, que es una visión más bien crítica de la hipótesis extraterrestre, cómo se ha insertado en lo que es este fenómeno, que para mí sigue siendo un enigma muy interesante. Yo tengo una visión más bien crítica respecto a eso, es decir, tengo un pensamiento crítico en lo que realmente es el escepticismo. Es decir, me gustaría tener más pruebas objetivas que puedan validar las cosas que estamos hablando, pero yo no soy un negacionista, es decir, también he sido testigo de fenómenos anormales, por lo tanto yo sé, y no es que crea, estoy seguro que existen manifestaciones anormales. Eso aquí no está en discusión. Lo que está en discusión es ver efectivamente cuáles son las causas, y ahí donde tenemos que ser un poco más objetivos y dejar de lado un tanto las creencias, para poder sustentarnos en las evidencias, y así de una u otra forma más a través de los efectos hoy día hacer un estudio más prolijo, cosa de acercarnos, porque en realidad si lo vemos con lo que hay a ciencia cierta, es muy poca la información que tenemos para poder hacer sustentable un estudio más bien
como lo exige la academia, ¿no es cierto?, con lo que significa la metodología de la investigación. Esa es más o menos mi forma y cómo yo llegué a esto, cambio. Muy bien, Rodrigo. O sea que llegaste un poco por casualidad, ¿no? Porque te pidieron hacer ese tema vinculado a la ufología, a esos casos, a estos reportes que estaban como el que nos comentaste. Interesante. Y cuéntanos tú acá, ahora en este relato que nos has hecho, obviamente vamos a tocar el tema de las publicaciones de tus libros, sobre todo el segundo que genera siempre mucha polémica por el título, pero ya tú nos explicaste un poquito el porqué. Pero nos nombraste ahí, acabas de decir que tuviste algunas experiencias me imagino algún tipo de avistamiento. ¿Tú nos podrías contar algo de eso? De si fue una u otra o alguna que te haya llamado la atención. ¿Cambio? Sí, bueno, el nombre de los extraterrestres muertos precisamente un nombre que se colocó para que precisamente causara más que polémica, llamara la atención y generara debate, porque la idea de esto, y yo siempre lo he planteado, yo no soy en absoluto, y yo creo que nadie es dueño de la verdad respecto al tema de los no identificados. Lo que sucede es que aquí nuestra idea es ojalá poder tener la máxima cantidad de antecedentes para poder profundizarlo. Claro, yo fui testigo de una observación el 21 de marzo del año 2012, estando en una operación nocturna en un vuelo en la ciudad de Copiapó, eso que es la tercera región de Chile, en pleno desierto de Atacama. Hay un aeródromo que se llama Desierto Atacama, que es un aeródromo grande que se construyó hace algunos años, y nosotros haciendo el lanzamiento de unos paracaidistas libres a 11.000 pies, eso iba escalado, iba de 11.000, 15.000, 20.000, estábamos en la fase de los 11.000, observamos una luminosidad bastante extraña, y yo iba volando desde la cordillera hacia el mar, es decir, desde el este hacia el oeste, y al fondo, al oeste, a la altura inicialmente sobre el aeródromo de Desierto Atacama, que por el indicador de distancia estábamos a 17 millas, alrededor de 34, 32 kilómetros, en línea recta, vimos una luminosidad que en un principio nosotros pensamos, hablo de la tripulación, que éramos 3 en la cabina, que era otro avión, porque era un foco, primero una luz pequeña que después se transformó en una luz blanca muy potente. Pensamos que era otro avión. Por ende hice la llamada correspondiente al centro de control de Santiago, que era el radar que estaba cubriendo y controlando nuestra operación, y el radar me dice que no tiene ninguna información más de otro tráfico aparte de nosotros. Estamos hablando que esto era a las 10 de la noche, estaba oscuro, no había luna, era una noche bastante oscura, estaba despejado, había una capa nubosa muy abajo. Entonces la verdad, esa luminosidad que nos llamó la atención y que yo estaba convencido que era otro tráfico, nos obligó a encender la luz. Al encender la luz del avión, de nuestras luces de aterrizaje, este fenómeno comenzó a tener un comportamiento extraño también con otras luminosidades, cambiando tonalidades, mientras hacía ciertas pulsaciones. Yo me recuerdo muy bien porque algo conozco un poco de lo que es la constelación, o me gusta, hay unas aplicaciones para ver las estrellas, entonces estoy muy claro cuál es Venus, cuál es Júpiter, entonces estaba muy claro con lo que en ese momento teníamos al frente, pero esto en realidad salió de todo lo que estaba de una u otra manera a la vista. Y cuando esto empieza a hacer esos cambios de tonalidades, el Low Master, que es el tripulante nuestro que ha conectado con nuestras comunicaciones calientes, le dice a los paracaidistas que adelante nuestro hay una luz extraña, y los 10 paracaidistas van a la cabina. Entonces en un momento determinado yo miro hacia mi derecha, y veo 10 cabezas y todos haciendo exclamaciones y chilenismos que son irreproducibles, pero que mostraban el grado de asombro frente a lo que estábamos observando, a pesar de que era algo que está a distancia. Yo vuelvo a insistir,
además que en la noche con el efecto de la oscuridad uno pierde profundidad, por lo tanto no puedo decir exactamente a qué distancia estaba, pero que estaba ahí era algo que estaba frente a nosotros y a nuestro mismo nivel. Si lo más extraño es que en un momento determinado esto descendió en 45 grados, se fue vertical a un sector que se llama Caldera o Bahía Inglesa y se apagó de la nada, es decir, perdió luminosidad y se apagó. Este desplazamiento también me llamó mucho la atención. En eso los paracaidistas se lanzan, como yo notifiqué esta observación por frecuencia con el radar le comunicó al aeródromo del centro de Atacama, cuando aterrizamos nos estaban esperando, tuvimos que hacer los informes, para no contaminarnos cada uno hizo de los tripulantes, es decir, piloto, copiloto, ingeniero vuelo o mecánico tripulante del centro, más el low master de atrás, hicimos los informes de manera independiente y coincidimos todo en lo que le acabo de relatar, es decir, todos observamos lo mismo. Nadie lo interpretó de alguna otra forma porque lo único que observamos fue un fenómeno luminoso. El tema está en que no estaba en el radar del centro de control y tampoco estaba en el radar que yo tenía a bordo. Entonces, solamente puedo decir que era una manifestación anómala luminosa, pero sí de una característica muy extraña y por supuesto muy interesante. Pues esa observación a mí me significó mucho porque en carne propia pude sentir lo que había escuchado por alto tiempo, que eran los audios de otros pilotos o de otras aeronaves que también observaban cosas. Yo también soy bastante crítico en el sentido que no nos podemos confiar y a veces hay gente que santifica los testimonios, sobre todo de aviación, y en ese aspecto hay que ser bastante crítico. Yo no puedo, no se le debe dejar dar tanta importancia, sobre todo a los testimonios que a veces no tienen un respaldo o que son a veces como al voleo. Y en ese aspecto la ufología, como un estudio aunque sea informal, considera a los pilotos como figuras de autoridad, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que también los pilotos cometemos errores de percepción, de profundidad, porque así hay otros fenómenos que se dan tanto sobre todo en la oscuridad. Entonces ahí también hay que tener como ojo, porque no todos los casos aeronáuticos son 100% creíbles, en el sentido que muchas veces pueden ser también una mala interpretación del que está observando, más aún si esa persona tiene convicciones o creencias que ayudan a hacer una interpretación de lo que está viendo. Entonces yo al tener esa visión tan digamos escéptica, me ha servido para darme cuenta de que lo que observamos efectivamente era anormal, no era una manifestación común y corriente, no era una estrella como leí en una página escéptica española, que destrozaron lo que yo había puesto en un blog en una oportunidad, como que nosotros estábamos confundiendo Júpiter, y la verdad que ahí me da risa porque también el escepticismo militante, ese negacionismo, también cae en lo mismo que cae en las otras figuras que son ya más bien fanáticas, en que aquí hay que analizar esto con la máxima objetividad, y esa objetividad nosotros nos dio para entregar tanto el informe escrito como los testimonios que hicimos después al mismo CEFA, donde yo también colaboraba, de que eso era anormal y que no estaba ahí en el momento que iniciamos nuestro vuelo, así eso es todo. Esa fue mi experiencia en realidad, vuelvo a repetir, 21 de marzo del año 2012, cambio. Excelente, excelente. Yo desconocía ese relato, Rodrigo, y yo creo que, bueno, aquí todos lo escuchamos atentamente. Y bueno, ya causando mucha expectación la charla, ya tenemos como 90 conectados, bastante convocatoria para escuchar acá a Rodrigo. Bueno, muy interesante. Mira, fíjate que siempre en la sala acá, con nuestros compañeros, muchas veces sale el debate sobre cómo nivelar el nivel de escepticismo con la otra parte, que es darle cabida a posibilidades extraordinarias, ¿no es cierto? Y siempre estamos en ese debate en donde hasta dónde creer y hasta dónde ser tan escéptico. Yo muchas veces hablo del escepticismo religioso, ¿no? Porque hay gente que realmente como que pareciera que a priori ya analizan un caso en base a que es un imposible, que no puede ser. Entonces ahí es cuando, claro, podría caer esa figura un poco más de negacionismo que a algunos les cuesta quizás poder aceptarla. Pero bueno, es así, ¿no? Es un tira y afloja. Yo creo que un punto de equilibrio, en eso vamos a concordar todos, sería lo más saludable. Bueno, hemos nombrado al CEFA, tú también.
que es un organismo que en Chile ya tiene bastantes años y que, bueno, estudia, cuando muchas veces en el mundo se dice, bueno, pero ¿quién estudia esto de manera seria, con profesionales, multidisciplinarios, etcétera? Y bueno, Chile es un caso, así como hay otras instituciones homónimas, ¿no es cierto?, al CEFA, en Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces, me gustaría, Rodrigo, que nos explicaras, tú que estuviste inmerso dentro como asesor también, ¿cómo funciona esto del CEFA? O sea, ¿qué hacen? Todo reporte de la aviación civil y militar llega a manos de ellos, ¿cómo se hace la investigación? ¿Cuáles son los puntos que tienen en consideración para evaluar un caso? ¿Y cuánto tiempo pasa para que puedan dictaminar, tener un resultado? A ver si nos puedes describir un poquito en qué consiste esta labor de este organismo. Cambio. Chicos, recuerden que vamos a dar el pase cuando corresponda. Yo les voy a avisar, no lleva mucho tiempo, ¿ya? Recuerden que también esto está siendo grabado, entonces la idea es que salga así fluido. Adelante, Rodrigo. Cambio. Beto, disculpa, quiero pedirte un gran favor. Resulta que en la mitad de tu pregunta hubo como un lapsus que perdí la conexión o se te escuchó un poco difuso, después no te escuché más hasta que se preguntó la otra persona que estaba también escuchando. ¿Serías tan amable, por favor, de repetirme la pregunta y volvemos nuevamente a nuestro diálogo? Cambio. Sí, yo te preguntaba por si nos podías describir un poco, ya que hemos nombrado el organismo, la CEFA, ¿no es cierto?, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y como un organismo oficial que también concita, ¿no es cierto?, curiosidad o admiración, incluso a veces porque es un organismo oficial. O sea, Chile tiene un organismo que se preocupa de este tipo, trata de darle seriedad a este tipo de fenómenos que a veces son mirados con cierto desdén. Entonces yo te quería preguntar cómo es el proceso, en qué consiste, cómo lo hace el CEFA para poder analizar un caso, cuánto tiempo demora en que dictaminen un cierto resultado, qué tipo de reportes son los que se toman en cuenta. Solamente son reportes civiles y militares los que de aviación, ¿no es cierto?, de aeronavegación, o también se meten en casos civiles. Que nos describieras un poco eso. Cambio. Bueno, perfecto. Para así como complementar un poco y hablar a nuestros amigos oyentes, el CEFA es un organismo que fue creado en Chile, específicamente el año 1997, a través de una resolución Dirección General de Aeronáutica firmada el 3 de agosto del año 97. Basado en una ley, que es la ley 16.752, que es la ley orgánica de funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿ya? Ahí se crea este Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos y se establece el funcionamiento y su organización y específicamente basado posteriormente con la reapertura, porque tuvo un pequeño receso a partir de 2004 hasta el 2009, donde se reactiva a partir del 15 de diciembre del 2009, pero ahí lo que, aparte de esta ley de funcionamiento de la EGAC, también se respalda en la ley 20.285, que es la ley pública de transparencia. Esta ley permite que cualquier ciudadano vaya a la oficina del CEFA, que está a un costado del Museo Aeronáutico en Cerrillos, o el ex Aeródromo Cerrillo, hoy día Parque Bicentenario, y solicite cualquiera de los archivos, cualquiera de los audios para su estudio. La idea de este comité es recepcionar todos los reportes que vengan de las operaciones aéreas chilenas, que son hoy día anualmente un promedio de 500.000. A nivel mundial nosotros igual somos un país chico, a nivel mundial hay 36 millones de operaciones al año, en Chile 500.000, donde en las 5 regiones de información de vuelo, que cubren un total de 32 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo chileno, que van desde la superficie hasta alrededor de los, tengo entendido, 80.000, no miento, son hasta los 51.000 pies, 5 por 3, 15, hasta los 15 kilómetros, un poco más. Este es nuestro espacio aéreo. Y eso es lo que cubre la Dirección General de Aeronáutica
a través de estas regiones de información de vuelo, que son importantes, 14 áreas terminales, 7 aeropuertos, 330 aeródromos, con un total de 24 radares, el país completo cubierto desde Arica hasta el territorio antártico, hasta específicamente el polo. La misión de este comité es salvaguardar la operación aérea a través de un trabajo preventivo con la recepción de reportes de fenómenos aéreos anómalos. Y fenómenos aéreos anómalos es un nombre muy interesante que también lo vamos seguramente a alcanzar a conversar después, que es precisamente lo que hace poco salió en unas declaraciones que entregó el señor Joseph Geicher, que es el portavoz de la Subjefatura de Operaciones Navales para la US Navy, quien dijo que los videos norteamericanos reportaban UAP, Unidentified Aerial Phenomena, o sea, fenómenos aéreos no identificados. Aquí es lo mismo. Aquí da lo mismo lo que sea, porque no se está buscando el origen de esos fenómenos. Se está buscando primero que se tenga información, y segundo, al tener esta información, ojalá no atenten contra la seguridad de las operaciones aéreas, porque dado el alto flujo de tráfico que existe, sobre todo en las áreas terminales, por eso hablé de que habían 14 áreas terminales, es decir, el sector cercano a los aeródromos de mayor movimiento, o los 7 aeropuertos que tenemos. Hablo de aeropuerto con aeródromo, haciendo la salvedad que el aeropuerto tiene aduana, por eso es aeropuerto. Pero de repente un aeródromo también recibe vuelos seguidos y de todo Chile, entonces esa es la salvedad. A todos le decimos aeropuerto, pero en realidad ese es el tecnicismo que hace la diferencia. En esas áreas terminales, todos esos reportes que lleguen, ya sea de los controladores de tránsito aéreo o de aeronaves con observaciones o registro de algún fenómeno anómalo, acá se analiza, se estudia, ingresa y sigue un proceso metodológico que simplemente se dictaminó hace varios años, que es la entrada de un reporte a través de cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada, de la aviación comercial, de distintas organizaciones, incluso de personas civiles y que no tengan que ver con el mundo aeronáutico, también pueden enviar un reporte, una fotografía, un video o un testimonio que sea importante, que sea las policías, carabineros, la PDI, gendarmería, los servicios meteorológicos, vuelvo a insistir, la aviación civil, los mismos investigadores y civilidad en general. Se hace una recopilación de esos antecedentes y determina inicialmente si es útil o no. Si no es útil, pasa a archivo, y si es útil, pasa al siguiente paso, que es una investigación preliminar, ¿ya?, con una interpretación posible, ya de acuerdo al procesamiento de la información que se tenga, donde se hace una consulta inicial a los expertos con información adicional, es decir, por ejemplo, si un video o una fotografía, se solicita la opinión de 2, de 3 analistas de imágenes que colaboran, estos todos ad honorem, porque los integrantes del CEF hoy día son 4 personas pagadas por la DGAC, y los 45 restantes, o en este caso los 41 restantes, son colaboradores que son miembros del comité externo, que lo hacen ad honorem, ¿ya? Se hace esta consulta, esta opinión de los expertos inicial, y si efectivamente también coincide con la consulta de otros archivos, pasa abiertamente a constituir una carpeta de investigación. Y esa carpeta de investigación ya requiere de otros pasos, que es la investigación a través de la entrevista con testigos, a través de la evidencia física, si es que es necesario, como ha pasado en algunos casos muy interesantes. Ahí se analiza con el comité concurrente, tanto interno como externo, con laboratorios externos que colaboran, como el laboratorio de la Policía de Investigaciones de Chile, como Carabineros de Chile, y organismos internacionales que también colaboran, como el GIPAN en Francia, como NARCAP en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando se termina este proceso de investigación, que incluso puede durar hasta un par de años, porque hay diligencias que a veces son muy lentas, hay que entender que esto no es un proceso judicial que tenga una fecha o un plazo. Esto se da de acuerdo a la disponibilidad de la gente que está colaborando y específicamente de los organismos internacionales. Se hace un informe final de este comité, y ese informe final se distribuye tanto al que emitió este informe como a otras entidades, y queda a disposición del público en general, que a través de esta ley que yo te señalaba, que es la 20.285, puede tener acceso. Ese es el procedimiento y la metodología con la cual se hace investigación respecto a este tema. Junto con el informe final vienen las recomendaciones, que son de suma importancia
ya que en este caso aquí hay una serie de recomendaciones que van a las líneas aéreas, a las instituciones, esto complementado con charlas para que también las entidades públicas tengan conocimiento de esto, porque suele suceder que hay observaciones de fenómenos anómalos que pueden ser cualquier cosa, puede ser desde unas luces de una discoteca que se reflejan en las nubes, un dron o efectivamente un objeto volador no identificado, y la gente lo primero que llama, por ejemplo, a carabineros o llama a, qué sé yo, la dirección meteorológica, llama al aeropuerto. Y la verdad que al estar alejados del lugar, al no tener la observación de primera fuente, es muy difícil incluso que le den alguna respuesta que permita un poco mitigar esa inquietud y esa emoción inicial de lo que significa ver este tipo de cosas. Entonces, por eso hay una serie como de evangelización que se está dando a nivel territorial, de tal manera de poder hacer esta entrega de información apropiada, favorable tanto para el comité como para la gente que recibe, y consecuentemente que se haga lo que hoy día está como prioridad en este comité, que es sacar un poco lo que es la especulación ufológica y profundizar un poco en cosas que sean más concretas, indicios más concretos, evidencias más concretas, y hacer esta capacitación a todos los que de una u otra forma van a ser los encargados de dar la primera respuesta en un llamado de estas características. De eso se trata, cambio. Perfecto, Rodrigo, gracias por tus respuestas bien detalladas, y ahí nos quedó bastante claro cómo es que funciona este organismo. Bueno, le pido un poco de paciencia ahí a algunos que están ya impacientes por preguntar, obviamente que va a haber espacio para eso. Vamos a hacer un par quizás de preguntas más y les doy pase a todos los compañeros que deseen preguntar, acercar sus preguntas a Rodrigo. Rodrigo, mira, vamos un poco, en honor también ahí al tiempo, con el tema de tus publicaciones, la ufología aeronáutica, ¿no es cierto?, que es un compendio de varios casos. Ahí tú dices que te basaste mucho, o que te ayudó mucho el tema de tu tesis. Y bueno, quizás lo que más llama la atención, hemos estado hablando un poco de la casuística, digamos a nivel aeronáutico, pero quizás lo que llama más la atención acá a la mayoría, ¿no es cierto?, es tu libro de Los extraterrestres han muerto. Me gustaría que nos contaras un poco por qué el nombre. Y bueno, más o menos muchos de acá saben para dónde apunta el libro, ¿no es cierto? Una especie de crítica, tú ya lo comentaste, al arquetipo digamos extraterrestre, ¿no es cierto? Y que esto pudiese estar vinculado un poco al imaginario colectivo de la gente, traslado de la ciencia ficción, etcétera. Pero ahí te pido tú puedas profundizarnos un poco más en este trabajo tuyo. Cambio. Bueno, Los extraterrestres han muerto, un libro que a mí, yo siempre soy súper agradecido de las personas que me han colaborado, que me han ayudado, que me han dado oportunidades. Yo este libro se lo debo a los congresos ufológicos de Maipú. Los congresos ufológicos de Maipú fueron 5 congresos que se dieron los meses de febrero desde el año 2012. ¿Ya? Esto lo organizó una persona que trabajaba en ese entonces en la DIDECO, que es la Dirección de Desarrollo Comunal. Su nombre es Juan Ángel Alarcón. Hasta el día de hoy tenemos un grado de amistad bastante bonito, porque él es una persona que era muy interesada en este tema y hizo una propuesta para las autoridades comunales de ese momento, y resultó todo un acierto, porque durante 5 años este congreso albergó a figuras importantes de la ufología con distintas visiones, desde el contactismo hasta los mismos exponentes de la Asociación Escéptica de Chile, es decir, y se hicieron mesas de debate. En algunas oportunidades se hizo incluso debates o las presentaciones en el Teatro Municipal de Maipú con una capacidad de 1000 personas, totalmente lleno. Entonces la verdad que fue un espacio muy bonito, totalmente gratuito para la comunidad. Entonces tampoco hubo, porque algunas personas también están en contra de cuando se organizan eventos que tengan, no sé, pues, que cobren entrada.
cuando hay que también entender que las personas que organizan, cuando se hace privadamente, invierten y tienen que de una u otra forma pagar los pasajes de los invitados. No es que les paguen plata a los invitados, sino que hay que pagar los pasajes, la estadía, pero en este caso todo lo cubrió la municipalidad, y fueron eventos que realmente marcaron una época muy interesante, donde la gente se aprovechó de culturizar en materia ufológica. En esos congresos, como todos los años, hubo temáticas distintas. En una oportunidad fue la temática del contactismo y las abducciones. Y la verdad que me preparé un par de meses para hacer una presentación acorde a eso, pero hice la presentación, que tenía 40 minutos, pero también me di cuenta que me quedé al debe. Entonces comencé con una búsqueda de literatura respecto al tema, fui a ferias de libros usados, me conseguí libros con amigos y empecé a profundizar en esto. Entonces resulta que me encontré con la suerte de que ya llevaba bastantes libros leídos, y dije, no, aquí puedo perfectamente hacer una especie de dossier o un estudio que sea un poco más profundo y que exprese por qué yo no creo en la hipótesis extraterrestre, porque en realidad nunca creí en la hipótesis extraterrestre. Entonces, así es como nace Ufología Aeronáutica, que es un libro que se divide en 2 tomos, y ahora saqué el tomo 1, para el próximo año, tengo previsto a fines del próximo año publicar el tomo 2. En este libro, que es el tomo 1, ¿qué es lo que hago yo? Muestro simplemente las efemérides que analizan la hipótesis extraterrestre, que permitieron el nacimiento y el desarrollo de esa hipótesis extraterrestre, ¿ya? Que parte incluso del año 90 después de Cristo, con los primeros escritos de un filósofo que se llama Plutarco, el cual desde ese entonces señaló de que existe la posibilidad de que fuera de nuestra atmósfera exista vida inteligente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que por más que se revise de una u otra manera, los casos que hasta el día de hoy se mantienen, no sé si llamarlo abierto, la verdad es que no existe ninguna prueba objetiva que permita unificar esta hipótesis, que tuvo un desarrollo muy progresivo desde, vuelvo a insistir, el año 90 después de Cristo, la época oscura, que la Edad Media casi no se tocaba este tema, pero sí se trasladó a los mitos modernos, a los mitos de ese entonces, que muy bien lo refleja Jacques Vallée con Pasaporte a Magonia. Pero con la llegada de la ilustración, la época de las luces, la verdad que viene nuevamente el nacimiento de algo que es muy interesante, que es la ciencia ficción, que le da vida, pero de manera ficticia, a la hipótesis extraterrestre. Sucede que la ciencia ficción marcó una época muy interesante hasta que el 24 de junio de 1947 está el antes y el después, donde nace la era moderna de los ovnis, y que muy bien se ensamblan a partir del año 49 con un libro muy interesante del mayor Donald Kenhoe, el cual dice The Flying Souls Are Real, los platillos voladores son reales. Y ese libro hace la primera unificación directa de que los platillos voladores que en ese momento se estaban observando masivamente a partir del año 47 eran de origen extraterrestre e inteligente. Entonces la verdad que de ahí en adelante viene una subcultura que es muy interesante y que va desarrollándose de manera, yo diría, paulatina, a favor o al lado de lo que es la misma tecnología que se va modernizando, y que va haciendo de este tema algo que realmente es un problema sociológico muy interesante. Y es por eso que lo abordé. Este libro, la verdad que tiene el complemento de que exhibe 93 biografías, porque cada investigador, cada filósofo, cada contactado, cada abducido, cada ufólogo, cada escéptico es descrito con su biografía para saber exactamente quién es, qué hizo por el tema, qué escribió y cuáles son sus aportes o sus contactos, redes de contacto. Son 53 libros de referencia, con los cuales marca un tema que es no menor y que claramente entra en la categoría de mito moderno, como bien decía Carl Jung, o con un tema que hasta el día de hoy se sostiene como una de las preguntas filosóficas más importantes que tenemos, que es efectivamente, porque nosotros tenemos 2 preguntas filosóficas que son muy importantes: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Y qué pasa fuera de la atmósfera?
Y la pregunta que pasa fuera de la atmósfera es absolutamente plausible, porque si empezamos a analizar, así como muy superficialmente, dónde estamos parados, o de qué se trata esto, y nos damos cuenta que estamos insertos en un universo que tiene 13.700 millones de años, con una dimensión calculada de 93.000 millones de kilómetros, o sea, 93.000 millones de años luz. Esa es la dimensión del universo. Que lo más lógico y lo más probable es que exista algún tipo de vida, ya sea celular, vegetal, animal o inteligente como la nuestra, en algún rincón del universo. Pero por supuesto que es lógico. Ni siquiera, no cabe duda respecto a eso. El tema es que hasta el día de hoy, incluso con nuestra tecnología que es bastante arcaica, ¿ya? Con distintos tipos de enlaces que nosotros hemos enviado con mensajes para afuera, la Pioneer 10 el año 72, la Pioneer 11 el 73, el mensaje de Arecibo el 74, la Voyager 1 el 77 junto con la Voyager 2, no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta, y la respuesta que han existido, que es por ejemplo la señal WOW, hasta el día de hoy se debate si es que efectivamente se captó una señal desde afuera o era un rebote en la ionosfera de una comunicación antigua. Y ahí hay un debate entre los que son encargados de la electrónica y de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, independiente de eso, lo más probable es que exista algún tipo de vida, pero la unificación de esa vida con nuestras hipótesis, con nuestras ideas y con nuestro prototipo antropomorfo del extraterrestre, con el mensaje mesiánico que parte desde el año 50 con George Adamski, la verdad que no se ha modificado, y ahí yo creo que tenemos un tema al debe. Entonces, esto es lo que analiza este libro, eso es lo que hace un estudio profundo, tanto de lo que es la hipótesis extraterrestre, como se genera la unificación del mito OVNI-ET. Y la verdad que hasta ahora ha sido un libro que ha causado polémica por lo mismo, porque invita al debate. Yo vuelvo a insistir, yo no soy dueño de la verdad, en absoluto, y no estoy dando a conocer algo que digo que es irrefutable. Simplemente estoy dando a conocer una postura de acuerdo a lo que hoy día teníamos a nuestro alcance, que es la evidencia física y la prueba objetiva, que no la hay, para poder unificar lo que es el famoso objeto volador no identificado, OVNI, que para la aeronáutica es FANI, fenómeno no identificado, con las supuestas hipótesis, que hay varias, ¿no es cierto? Que está la hipótesis extraterrestre, la parufología, los viajeros del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, puntualmente, con la hipótesis extraterrestre. Cambio. Perfecto, Rodrigo. Muy bien, yo creo que eso, esta parte da para mucho debate y para seguramente muchas preguntas de algunos compañeros, y me parece lógico que así sea. Bueno, voy a anticipar que Rodrigo también se va a referir, le vamos a pedir su opinión sobre todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos con el tema del Pentágono, estas últimas declaraciones, estos 3 videos que han causado cierta conmoción, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la irrupción de este señor Luis Elizondo. Rodrigo tiene su opinión, me dijo que también ha tomado tiempo analizando esos casos, así que en algún momento él va a tocar este tema, ¿ya? Para que ya lo vayan sabiendo. Así que vamos a dar igual espacio ahora para que algunos compañeros puedan preguntar y comentar, y bueno, luego retomamos alguna dirección de la charla. Ya anticipé que vamos a hablar de ese tema, que yo sé que es un tema que a muchos les interesa, la opinión de Rodrigo. El primero que me pidió la palabra fue Guillermo, así que le voy a dar el pase a Guillermo de Buenos Aires, Argentina. Adelante, cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo va, señor Rodrigo Bravo? Un gusto tenerlo acá en la sala. Quería realizarle una pregunta, y era la siguiente. ¿Usted nos podría contar con detalle cómo fue su experiencia en vuelo y en qué concluyó su propia investigación, la investigación de su propio caso? Si fuera tan amable. Gracias. Hola, Guillermo, mi consulta es para que me diga al tiro, ¿tú alcanzaste a escuchar el relato que hice yo de la observación que tuve o no? Para si no la comento nuevamente, cambio. Sí, la escuché, pero pensé que por ahí habías tenido otra experiencia. Discúlpame, soy argentino, conoces a los argentinos, somos de tutear,
como un gesto amistoso, no por falta de respeto. Pero pensé que te habías tenido algún otro tipo de experiencias en vuelo y que no había sido solamente tu único caso. Y dicho sea de paso, no importa, yo escuché tu explicación, así que no te vuelvas a despedir sobre lo mismo. Si podrías comentar en qué quedó, cuál es la conclusión sobre ese reporte entregado de este caso que te sucedió a vos y a todos tus colegas mientras estaban haciendo una práctica de salto nocturno. Cambio. Gracias, Guillermo. No te preocupes, tengo muchos amigos argentinos, así que cuando quieran nos vamos un manotazo de truco, no hay problema. Mira, a ver, en este sentido yo, la conclusión que llegó el CEFA es que no hay otra explicación más que observamos un fenómeno aéreo no identificado con características luminosas muy extrañas. Yo estoy escribiendo sobre eso y la verdad que espero poder terminar en marzo o para marzo una publicación intermedia antes de continuar con Los extraterrestres han muerto tomo 2, porque hay ese junto con 2 casos más que me tienen muy intrigado con la intención de darlo a conocer pronto, que es ese caso, es el caso de la Academia de Guerra Aérea, que ocurre el 3 de septiembre del mismo año 2012, y un caso acá en Punta Arenas donde yo vivo, que es de el 3 de marzo del 2011. ¿Por qué quiero escribir sobre esos casos? Porque me tocó uno, el que relaté, vivirlo como testigo en primera persona, y los otros 2 me tocó investigarlos como parte del comité externo del CEFA, con incluso ir a terreno, con reconstitución de escena, con análisis de las imágenes, con entrevistas a los testigos, y la verdad que ahí estamos hablando de casos que son sin explicación, que eso es lo interesante, y eso es lo que aún a gente que tenga un pensamiento crítico como el mío nos mantiene todavía vinculados a este tema, que todavía quedan reportes sin una explicación satisfactoria, incluso haciendo una investigación profunda, porque hay casos que están mal investigados a nivel global, hablo, y también en mi país, y hoy día lo que está como de moda es que ciertos investigadores que se han pasado al ala del escepticismo, que no hacen la investigación del caso, sino que cuestionan a los investigadores que tomaron ese caso, y denostan a la persona, subiendo, bajándola, dándole casi conceptos que son de verdad vejatorios, y no investigan la fuente. Es decir, si alguien lo investigó y sacó una conclusión para él correcta, lo que corresponde es que otro investigador, basado en esa investigación, vaya a las fuentes, haga un trabajo de investigación, lo profundice y pueda llegar a otra conclusión, porque al final no se sabe si el caso es real o no. Aquí lo que se hace es decir lo que investigó esta persona es errado, mintió, etcétera, etcétera. Hay un reporte muy interesante que el caso, yo creo que ustedes lo han tocado un montón de veces, el caso de Cabo Valdés en Chile, el caso de la Guardia Militar que tiene la observación el 25 de abril de 1977. Este caso fue investigado en muchas oportunidades, pero no existe un mejor trabajo de investigación más prolijo que el que hace el periodista Patricio Burleme con el libro La noche de los centinelas, donde fue nuevamente a las fuentes y entrevistó no tan solo al protagonista, que no se acuerda de nada, sino que a los soldados que fueron testigos, y revisó el caso a tal punto de que claramente deja abierta una posibilidad que es realmente extraordinaria, donde ahí sí sucedió algo que es extraño, y de eso se trata. Entonces, si lo queremos llevar a un tema casi como ¿qué es lo que podríamos hacer hoy día a nivel ufológico? Es hacer lo que se llama el positivismo ufológico, que digo yo, que es lo que, basado en el positivismo de este filósofo Comte, que simplemente es revisar cada uno de los casos, hacer ya de las conclusiones sacadas no una propuesta de estudio de tal manera de encontrar nuevos antecedentes que permitan o descartarlo como una mera interpretación o simplemente darnos cuenta de que tenemos cosas que aún todavía no entendemos. Ese es el punto. Gracias, cambio. Perfecto. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Voy a ir
Tengo una pregunta por el historial. Rodrigo, te preguntan, ¿qué opinión tienes sobre la investigación del caso Huamachuco en 1983? No sé si tú tendrás alguna opinión al respecto, Rodrigo. Adelante, cambio. Huamachuco 83 es un caso que es muy similar a lo que yo estoy señalando. Huamachuco 83 es un caso que desafortunadamente se mantuvo mucho tiempo silente, independiente de que había un grupo de soldados que se está profundizando en este tema. Sucede que ahí efectivamente hubo observación de cosas anómalas, porque ya son múltiples los testigos que están señalando esto. El problema es que los testigos tampoco se ponen de acuerdo, ya que uno tiene una versión, otro tiene otra, han habido problemas de protagonismo y también ha tenido la intervención de investigadores que incluso se han sentido como dueños del caso. Pasó que acá un investigador hizo un trabajo respecto a esto y posteriormente casi no se podía hacer mención porque es como si hubieran puesto un timbre, un sello, y eso también es un error. Entonces yo creo que ahí lo que se está haciendo hoy día, yo sé que hay un trabajo de investigación, hay un investigador que está trabajando detrás, que lleva bastante tiempo haciendo publicaciones, también sería bueno hacer una revisión completa y analizar no tan solo uno ni tres, sino que la máxima cantidad de testigos posible, porque claramente ahí hay relatos que son sumamente interesantes y que todavía no se han considerado, de que en la realidad hay un fenómeno extraño o un grupo de fenómenos extraños, pero también está la otra parte oscura, que es algunos testigos que han faltado a la verdad ya han exacerbado un poco su participación, a diferencia de un conjunto que habla de una situación anómala. Acá hay otros testigos que están hablando que ellos son los protagonistas. Entonces yo creo que está un poco sucio, está un poco contaminado, y es lo que sucede cuando después de muchos años recién se retoma algo que en su momento se debería haber investigado con mayor profundidad. Cambio. Rodrigo, aquí Andy, desde Jaén, Andalucía, España. Rápidamente, en toda esa experiencia de vuelo que has tenido a lo largo de los años, ¿qué opinión te merece el tema de las estelas químicas, de los Chemtrails? ¿Qué sabes al respecto? Cambio. Hola Andy, gran saludo a España, tengo mi sobrina aquí en Barcelona y a varios amigos en otros lugares como por ejemplo Málaga y Sevilla, donde he ido varias oportunidades de ser simulador de vuelo de la empresa CASA, que hoy día es Airbus Militar. Mira, en relación al tema de los Chemtrails, yo tengo una visión bastante crítica, porque yo sé que hay una comunidad completa que está dando a conocer de que se están depositando químicos en el espacio para de una u otra forma que lleguen a las personas, contaminar ciudades. Pero la verdad es que si ustedes analizan a veces cuando están, o vemos la altitud en que están los chemtrails o los supuestos estelas de condensación, que en realidad son los que las aeronaves expulsan, sobre todo por la altitud en la que están volando, es muy difícil que eso que esté ahí caiga. Dejamos de escuchar a Rodrigo. Le pudo haber entrado una llamada, déjenme ver. Bueno, no, quizás se le cayó la señal. Así que Rodrigo, estas estelas de condensación es muy difícil. Por ahí te quedaste. Cambio. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante Rodrigo, ya se te escucha. Cambio. Yo creo que tuvo un problema de señal, ¿ya? Lo que decía Andy, que a 32.000 pies, 33.000 pies o sobre los 20.000 pies, donde se hacen visibles estas estelas de condensación, es muy poco probable de que eso que esté ahí llegue a depositarse a las personas que están observándolo. Si tú quieres fumigar, tal cual como lo hace un avión fumigador para las plagas que se hacen, ¿no es cierto?, en los campos, en los sembrados, tienes que hacerlo a una altura mínima, y eso no sucede. Por lo tanto, los chemtrails son una mala interpretación de las estelas de condensación. Eso es lo que yo opino respecto a eso. Cambio. Disculpe que pise el PTT, una pregunta simple y corta. Rodrigo, en tu experiencia de vuelo, obviamente, basta, y justamente con el tema de los chemtrails y las estelas de condensación, hay un fenómeno que se produce cuando el avión cambia de altitud, ¿no es cierto?, que hace un ascenso, ya sea porque pide autorización para hacer, obviamente se pide autorización para hacer ascensos y descensos, se informa.
y se producen unas estelas cortas, que en el campo investigativo acá cariñosamente, ¿no?, se les bautizó con el nombre de cola de condensación, que son unas estelas cortas que se producen por eso, exactamente por eso, por el cambio de densidad del aire y la aceleración de las turbinas y bueno, y todo el rozamiento y bla bla bla, por lo que se producen las estas. Ahora bien, este fenómeno produce una estela corta y muchas veces ha sido clasificada como una observación extraña, dejando a un lado el término cariñoso con el que lo hemos cuñado por estos lugares. Ese fenómeno se produce normalmente cuando hacen un cambio de altitud. ¿Es eso correcto? Y no se pronuncia porque al volver a tomar altitud crucero el avión deja de producirlas. ¿Es correcto eso? Sí, principalmente por un tecnicismo que es producto de que los aviones, para poder subir, deben incrementar la potencia. Al incrementar la potencia, tú inyectas mayor combustible, se hace una combustión mayor y la combustión, los gases que expulsan por la temperatura que llevan, obviamente que se hacen visibles. Vuelves al nivel normal y eso llega a un momento determinado que bajas la potencia nuevamente y ya la combustión sigue siendo la misma con la cual iba en el vuelo crucero. Entonces la temperatura vuelve a ser la que en ese momento estaba o estaba originalmente, y ya no se produce esa estela corta que le llaman ustedes estela corta de condensación. Es por ese proceso. Cuando tú necesitas subir, tienes que colocar potencia; cuando necesitas bajar, sacas potencia. Cambio. Perfecto, bueno, te comento ahí que Guillermo, muy buena pregunta, que Guillermo es ahí también investigador ufológico y que trabaja en el grupo de investigación Visión OVNI con Andrea Pérez Simondini. Así que, bueno, bien ahí. Bueno, Gitana, nuestra compañera Gitana quería hacer una pregunta, así que le damos el pase. A ver si está nuestra compañera. Adelante, cambio. Claro que sí, estoy atenta. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En el mundo de la ufología, sí, se consideran a los pilotos en toda circunstancia y sin conocer el contexto como testigos de alta credibilidad. Pregunto, ¿son ustedes infalibles? Y la pregunta que le sigue sería, ¿nunca se equivocaron? Porque es el relato más no una grabación. ¿Sí? Espero que sí me la puedas contestar. Claro, Gitana, gusto saludarte. Totalmente, los pilotos, yo lo insistí, lo comenté. Hay que dejar de dar tanta importancia a los testimonios, y especialmente a los que la ufología considera como infalibles o irrefutables, que es el de los pilotos. Los pilotos no tenemos una figura de autoridad respecto a este tema. También nos podemos equivocar, incluso con mayor cantidad de errores, dado el tema de percepción, dado el tema de otros fenómenos que se dan en la oscuridad, en el vuelo. Hay que entender que cuando un avión está volando de noche, sobre todo los aviones comerciales, el avión no está mirando para afuera, el avión está la tripulación no está mirando para afuera, mira para afuera para ver un poco si es que se ve la estrella, las lunas, pero el vuelo instrumental es encabinado, viendo los instrumentos que están en esos momentos dando la ubicación, la distancia, las velocidades, las comunicaciones, los motores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando de repente hay una manifestación anómala, una luminosidad, y se observa hacia afuera, por supuesto que puede haber un error de percepción de distancia, de percepción de colores, de percepción de movimiento, y podemos así señalar un montón de otras cosas, que además no necesariamente pueden ser un fenómeno anómalo, sino que puede ser un fenómeno natural, electromagnético, meteorológico, astronómico incluso, y que por eso es necesario profundizar en cada uno de los relatos, de tal manera de que se corrobore de que lo que se está observando tenga una calidad de efectivamente extraño, anómalo, y sea indudablemente algo que además
perturbe la seguridad de esa operación de vuelo. Te voy a colocar un solo ejemplo. El año pasado hubo revuelo por una observación de múltiples aviones en un sector que se llama Ligor, cerca de Antofagasta, entre Antofagasta y un poco más al sur Coquimbo. Se quedó de manifiesto, y el CEFA lo investigó, de que al parecer fue una mala interpretación de varios aviones al mismo tiempo, y una suerte como casi de pánico colectivo de una luminosidad que estaba abajo, porque el ángulo de observación era hacia abajo, no era a la cuadra ni al mismo nivel, era hacia abajo. Un poco más abajo, decían los pilotos, pero es un poco más abajo en la noche es la superficie. Lo que ocurre es que cuando la luminosidad de algunos pesqueros se torna, sobre todo por la pesca de arrastre, a veces es casi como ver una ciudad flotando, y estamos hablando de 3-4 buques que están en esos momentos siendo una muralla para poder hacer esa pesca de arrastre. Entonces, ahí hay unos ejemplos clarísimos de malinterpretación, porque además en los respectivos radares a bordo y en los respectivos radares de la Dirección General de Aeronáutica tampoco figuraba ningún objeto que fuera captado por la señal. Entonces, los pilotos también son personas que se equivocan, y yo creo que se equivocan o nos equivocamos con mayor frecuencia que una persona que está observando algo desde la superficie. Cambio. Perfecto, interesante. Vamos, me había pedido la palabra hace un buen rato atrás, y después voy a esas que están ahí en el historial, no desesperen. Y con Carlos Javier, no sé si ya Carlos Javier podrá estar disponible ahí para que haga su pregunta. Adelante, Carlos, cambio. Gracias, Beto. Saludos, buenas noches a Rodrigo, gracias por estar aquí en el canal, un gusto escucharles, ya lo desde acá Puerto Rico. Rodrigo, como teniente coronel y persona que ha presenciado este tipo de anomalías en el aire y ha tenido experiencia y ha investigado como parte de su tesis, ¿qué procede luego si descubren que esto pertenece quizás a alguien terrestre? Adelante, cambio. Hola, no entendí tu pregunta. ¿Sí? ¿Qué sucede si se descubre algo que es terrestre? ¿A eso me refiero? ¿A un tipo de aeronave furtiva o de otro aeronave de acá? ¿O cuál es el tenor de la pregunta, cambio? Repito la pregunta. En caso de que se descubra que esas anomalías y esas aeronaves y esas luces y ese tipo de artefactos de toda la gama que hay de formas y colores pertenece a alguien de nosotros, humanos, terrestres, Argentina, Chile, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, ¿qué procede? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Van a dejar el caso archivado ahí como una experiencia, digamos, sí, los ovnis existen, o esto tendría implicaciones mayores? Gracias, cambio. Perfecto, ya, entendí tu pregunta. Mira, qué buena pregunta, y te lo agradezco, porque fíjate que en el libro Ufología Aeronáutica, en la primera edición, que solamente tiene 23 casos, hay un porcentaje de un 80% de que los casos son disímiles. Me explico. Son distintos en cuanto a qué: a tamaño, forma, color, movimiento, zona geográfica, altitud, situación meteorológica del momento. Y eso para mí, más que un dato desalentador que podría ser para la ufología, para mí es un dato muy interesante, porque encapsular todos los fenómenos que observamos y que no tienen explicación después de un estudio profundo, yo encuentro que es un error y es una responsabilidad, porque eso demuestra que la diversidad de fenómenos que se observan, independiente de los que están mal interpretados, estoy hablando de los que realmente después de un estudio se logra concluir de que no tienen explicación, la diversidad de esos fenómenos habla de que esto es algo realmente interesante de que las causas pueden ser múltiples, y el reduccionismo que se ha hecho, que la ufología ha hecho a través de dos grandes núcleos, que es la hipótesis extraterrestre o la parufología, que ahora está tan de moda nuevamente, o incluso la tecnología furtiva, que son aeronaves tripuladas o aeronaves de secretos militares, de superpotencia. También yo creo que es un tema que está por profundizarse mucho más,
porque aquí hay una serie de manifestaciones si nosotros somos completamente ignorantes de la naturaleza que nos rodea. La meteorología, que es la ciencia que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera, solamente estudia los fenómenos que están en la troposfera, que es donde se da la vida. Después de la troposfera, de la estratopausa hacia arriba, no tenemos idea de lo que pasa. Ya hay ciertos estudios, hay sondas, hay globos, pero en realidad los fenómenos tanto electromagnéticos como de otro tipo aún están al debe porque nos falta un montón de conocimiento. O sea, ¿qué queda para el espacio? Imagínate. Por ende, aquí hay un tema que está, yo diría, en pañales, en el sentido que tenemos muy poco conocimiento de lo que estamos hablando. Y eso para mí lo hace más interesante. Cambio. Perfecto. Rodrigo no tiene mucho tiempo, lamentablemente, así que y se nos ha hecho corto. Así que lo vamos a tratar de gestionar, que también tengo una segunda parte de esto porque creo que es muy interesante y seguramente van a quedar temas por no tocar y seguramente preguntas por no hacer de los compañeros. Así que a ver si hay tiempo de hacer alguna más de las que estaban escritas ahí. Quiero que me perdonen un poquito los compañeros, pero como estaba en la pauta que teníamos, voy a adelantar la pregunta respecto a situación Pentágono, Luis Elizondo y estos videos que han salido. Y bueno, tú ya te referiste algo a este portavoz, ¿no es cierto? Digamos que anuncia, digamos, que están enfrente a, digamos, a unos videos que reflejan algún tipo de fenómeno aéreo anómalo. ¿Cuál sería tu opinión respecto a todo esto? Esta movida que se está fraguando en Estados Unidos, también con congresistas que quieren interpelar de alguna manera para poder clasificar y todo lo que conlleva. Adelante, cambio. Gracias, Peto. Mira, mi opinión es muy sencilla. Yo creo que aquí hay una tremenda bomba de humo. Se está vendiendo humo insustancial de la nada. Me explico. Aquí se está hablando de las declaraciones que hace Joseph Gleicher, que es el portavoz de la Subjefatura de Operaciones Navales de la US Navy, que las hizo, ¿no es cierto?, a una página que se llama Black Bolt, que la dirige y la creó un investigador norteamericano que es John Greenwald Jr. En esas declaraciones, en esas entradas que tiene esta página, señaló simplemente de que los videos son reales y que muestran los famosos UAP, Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados. Si uno analiza los videos, que yo voy a hacer una pequeña, antes de terminar este espacio, una pequeña, dos o tres indicios de cada uno que demuestran que claramente tienen explicación, nos damos cuenta que el video de Nimitz se filmó el 14 de noviembre del año 2004, o sea, con tecnología bastante más antigua que la que tenemos hoy día en las costas de San Diego. Y posteriormente el video Gimbal y Go Fast son del 21 de enero del 2015. Son a 100 millas náuticas al este de Georgia, también en el mar. Bueno, ¿qué pasa con estos videos? Los videos son explicables porque son, y los que tienen un conocimiento un poco más detallado de cómo se usan las cámaras infrarrojas, es muy fácil determinar ciertas cosas que son explicables y que además reflejan de que los videos no tienen nada de inexplicable, no hacen ningún movimiento que uno diga, oye, esto es impresionante, ¿ya? Ahora, vamos a la génesis de esto. Esto partió con un reportaje que salió el 16 de diciembre del 2017, que salió en el New York Times, ¿no es cierto?, que hablaba de auras refulgantes, glowing auras and black money, The Pentagon Mysteries of UFO Program, es decir, el programa misterioso de OVNI del Pentágono. Y ahí había el famoso ATIP, ¿no es cierto?, que es ese programa que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que los gringos tengan en secreto esto? El famoso Advanced Aerospace Dirt Identification Program, un programa del 2007 al 2012. Oye, los gringos investigaban esto en secreto. Oye, yo le acabo de mencionar y en el libro Los extraterrestres han muerto sale pero súper específico todos los programas de investigación que han hecho los Estados Unidos. Pasa el caso Arnold y el año 48 ya está el proyecto SYNC tratando de ver de qué se trata toda esta ola de observaciones. Termina el proyecto SYNC y parte el proyecto Grant, que es el proyecto Rencor, el año 49. El año 52 sale el libro Azul con el capitán Rupert, que está de ese proyecto hasta 53 y cambia la denominación de Flying Sword a
UFOs, a objetos voladores no identificados, para desmarcarse de lo que era la hipótesis extraterrestre ya tan en su momento de moda. Termina el proyecto Libro Azul y en el intertanto, a partir del año 65, empieza el famoso informe Condon, de la Universidad de Colorado. Entonces, Estados Unidos ha estado hartas veces detrás de este fenómeno, detrás del fenómeno tanto que se observa, que se registra, y del fenómeno psicosocial que crea. Entonces, que haya hecho un proyecto el año 2000, específicamente del 2007 al 2012, no es ninguna novedad. ¿Dónde está la novedad o cuál es lo más interesante de esto? Es que ese proyecto, específicamente el ATIP, es creado gracias a la gestión del senador Harry Reid, que aparece en el reportaje que hace el New York Times en 2017. Sale sumamente claro que el senador propone este proyecto de investigación porque se lo pide su amigo, el famoso multimillonario fanático de los ovnis y de los extraterrestres, Robert Bigelow. Robert Bigelow es una persona, algunos lo tratan de filántropo, otros de obsesionado con los ovnis, que está precisamente trabajando hace muchos años, invirtiendo muchos recursos en su famoso programa Bigelow Aerospace, donde claramente ha invertido plata por esto porque le interesa mucho. No olvidemos que el año 1991 el mismo Robert Bigelow es el que financia la famosa encuesta Rupert, que termina, ahí están los tres paladines de las abducciones, estamos hablando de Bob Hopkins, David Jacob y John Mack. Esto determina que Estados Unidos tiene 3,7 millones de abducidos, por una encuesta que uno dice, oye, pero ¿de dónde sacaron esos datos? Bueno, él financió esa encuesta, que además terminó siendo algo completamente errado. Entonces él estaba hace muchos años detrás de esto, y todos los recursos de ese programa, o la mitad de los recursos de ese programa, se fueron a este famoso empresa que se llama Bigelow Aerospace. ¿Dónde entra el amigo Elizondo? Es que en ese reportaje se entrevista al famoso Luis Elizondo como el jefe o encargado del famoso ATIP, del famoso programa de Advanced Aerospace Dirt Identification Program. Y resulta que Elizondo el 30 de agosto del año 2018, en una especie de reunión que hacen en el famoso To The Start, que To The Start, esto es lo que es To The Start. To The Start simplemente es To The Start Academy of Art and Science, Academia de Artes y Ciencias hacia las Estrellas, que fue fundada y preside el rockero Tom DeLonge, que es el famoso vocalista y líder de la banda Blink 182, también un fanático de los ovnis. Entonces Elizondo empieza a trabajar en To The Start a partir de que abandona el Pentágono, porque efectivamente él trabajó en el Pentágono y él trabajó en el área de inteligencia. Pero ¿dónde está su desacreditación máxima? Es que en junio de este año, del 2019, la propia portavoz del Pentágono, la señora Susan Gould, portavoz del Pentágono, explica que el señor Luis Elizondo trabajó en el Pentágono, pero trabajó en la subjefatura de la defensa para la inteligencia. Nunca trabajó en el ATIP. Por ende, quedó completamente desacreditado. Y el tema es que con Elizondo tiene mucho cuidado, porque como trabajó en inteligencia, es lógico que de una u otra forma tiene información clasificada que a Estados Unidos no le conviene que él dé a conocer. Entonces tiene mucho cuidado con él, en no hablar de él, no denostarlo, no, porque lo más probable es que sepa algunas cosas sensibles, entonces es mejor dejarlo ahí. Pero esta es primera vez que el Pentágono hace una declaración donde deja de manifiesto y desacredita a una persona que dice que trabajó en un área y le dice, no, un momentito, usted no trabajó aquí, trabajó acá. Y eso fue un golpe bajo, y varios investigadores españoles, sobre todo Manu Carballal u otros que son asiduos o que son comentaristas, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, han tratado después de tomar contacto con él y no han podido, porque después de esa declaración de junio bajó el periscopio y se mantiene bajo cuerda. No obstante, el 28 de mayo, unos días previos, nuevamente el New York Times saca otro reportaje que habla del curioso caso de los ovnis de la Marina de Estados Unidos. Y ahí veo los 3 videos. Y la verdad es que si uno analiza los 3 videos, yo les voy a decir simplemente cosas muy básicas. Cuando uno ve los movimientos de las cámaras, por ejemplo en Nimitz, que el video del F-18 pero del año 2004, por favor analicen el video en el minuto
24, en el minuto 34 y en los 2 minutos 04, se observa, por ejemplo, unas burbujas que están sobre lo que se está grabando. Es decir, una suciedad o gotas en el lente. Y esa suciedad o gotas o desenfoca lo que se está grabando o ayuda a tener esta percepción que es errada. Si además a eso vemos que la cámara rota y se mantiene las manchas o burbujas en el mismo lugar, nos vamos dando cuenta de que ya hay un problema de la cámara que no está al 100% como para poder grabar algo que diga uno o llame la atención. El tema es que arriba donde está la letra IR, por favor busquen el video y veanlo. Cuando comienza el video está marcado abajo inmediatamente 4R, que quiere decir que tiene 4 grados hacia la derecha, y el video termina en 8L, 8 grados hacia la izquierda. Es decir, el avión no se mueve de su movimiento recto y uniforme, pero sí la cámara. La cámara es la que sigue este otro aparato u objeto, que simplemente estamos hablando de una saturación de la cámara. Por ende, el movimiento que se ve casi repentino, que sale a una velocidad muy rápida, es la cámara que lo deja de pinchar, y simplemente esto se va a la velocidad que estaba volando o la velocidad del avión a la que está en ese momento grabando. Acá hay un video del 14 de octubre de 2014 de una cámara FLIR de la Armada de Chile donde sucede lo mismo. Es una saturación de una cámara infrarroja por unas toberas que se están en esos momentos grabando desde atrás. El video gimbal, que es el primero de los del 2015, lo mismo. Ahí se produce el efecto derrame. ¿Qué es lo que es el efecto derrame? Es que se generan líneas rectas y saturación de la cámara, producto de que se está grabando el fondo de otra tobera que va más adelante. Y eso es lo que se está grabando. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, gimbal al minuto 40, uno ve y se da cuenta que la cámara es la que rota y la que gira y no es el objeto que está girando. Entonces, son pequeños detalles donde también parte con el azimut 54L, que son 54 grados hacia la izquierda, y termina con 6R, con 6 grados a la derecha. Es decir, la trayectoria que hace el avión que va grabando es la que hace como, o que nos da la impresión como que esto se está desplazando. Estos son los detalles más importantes, porque por ejemplo el último video, que es el más fácil de todo, el Go Fast, que también es del 21 de enero del 2015, ahí se produce un efecto que es muy interesante, que se llama, y para poder terminar, el efecto de paralaje, que es una apariencia distorsionada entre la velocidad del avión que está grabando, la combinación del seguimiento de la cámara en un ángulo superior, la velocidad de lo que viene abajo volando y el ángulo hacia donde se está grabando. Fíjense ustedes, el objeto está a 4 millas náuticas y sale en el NRG, que sale de la misma cámara, es decir, está a 7,44 kilómetros de distancia. A la izquierda sale menos 29, es decir, la cámara apunta 29 grados hacia abajo. El avión vuela a 25.000 pies, está abajo, mano derecha. 25.000 pies son más o menos 7.600 metros. El avión no se mueve de sus 25.000 pies, sigue volando recto y nivelado. Por simple trigonometría, el objeto está volando alrededor de 12.000 pies, a la mitad de lo que va volando el F-18, 4.028 metros, y no a ras de mar como están señalando los otros. En cuanto a las velocidades, también con otro ejercicio trigonométrico, simplemente se puede deducir de que este avión iba volando a 252 nudos, que son 468 kilómetros, y sale indicado, y que el objeto, dado la velocidad en la que se ve, que en el fondo es la velocidad con la que se graba, no va más allá de 57 kilómetros por hora. Así, simplemente, y siendo muy básico para hacer esta explicación, porque esto la gracia es poder verlo paso a paso, uno puede deducir que lo que están mostrando esos videos no muestran nada extraordinario que uno pueda decir esto es algo que es de otro mundo. No, falso. Estos son aeronaves o cosas, o un globo, o un ave que está volando abajo de este F-18. Para culminar, lo que yo puedo decir, sí, y que le encuentro razón a algunas personas, siendo que yo no soy partidario de teoría de la conspiración, es que justo el 11 de septiembre, cuando un grupo de bomberos señaló de que ellos tenían dudas fundadas de que las Torres Gemelas habían caído por una explosión controlada, Joseph Geiger
sale dando estas declaraciones, lo cual cambió completamente el foco de la noticia y ya nadie más habló del 11 de septiembre, sino que hoy día hablan de los famosos ovnis del Pentágono y nuevamente revive la ufología con esta posibilidad de vida o de encuentro con extraterrestres. Eso es lo que quería comentarles. Cambio. Bueno, wow, todo el análisis que hiciste, también con aspectos técnicos. Aquí hay algunos compañeros que entienden bastante, así que ahí nos van a traducir un poco más todavía, si es que algunos tecnicismos no manejamos, pero más o menos se puede entender. Bueno, estamos prácticamente en el final porque Rodrigo tiene que ocuparse. De hecho, ya nos extendimos un poco más de lo que podía. Rodrigo, mira, tengo que hacer la gestión porque tenemos un amigo aquí, investigador, que ha dado charlas también acá y ahí me avisa que si es posible que pueda hacer una pregunta. Así que te hago la pregunta a ti, si es que podemos hacer una pregunta más y finalizamos, o si no ya o tienes que desconectarte. Cambio. No, la última pregunta no hay problema, tengo 3 minutos para responderla. Perfecto, entonces un amigo de acá del canal, don Carlos Vale, investigador también compone el equipo investigativo de Visión OVNI, así que bueno, y con muchos años de trayectoria, don Carlos Vale, en la investigación, así que de Argentina también. Adelante, don Carlos. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Encantado y bueno, muy buenas tus apreciaciones. Solo quería preguntarte, nosotros investigamos en gran parte del país de Argentina y varios testigos nos decían que habían visto seres humanoides tipo grises, desde el sur hasta el norte del país. Para ti los grises son un invento de la ciencia ficción. No sé si la pregunta no se hizo completa, porque solamente alcancé a escuchar que si los grises son un invento de la ciencia ficción y después no escuché más, o hasta ahí va la pregunta, cambio. Sí, lo que pasa es que a veces decimos cambio, a veces no, y bueno, los que llevamos más tiempo ya entendemos que a veces, digamos que el comentario está ahí, pero sí, esa es la pregunta, o no sé si la quiere complementar Carlos, a ver, adelante. No, sí, era eso. Quería saber qué es lo que tú opinas. Nada más, porque se nos termina el tiempo, porque tendría más preguntas, pero para la próxima vez, Rodrigo. Cambio. Perfecto. No, mira, yo, la verdad, para mí los grises son una de las tantas razas que han sido parte de yo puedo decir, mala interpretación, ¿ya? Porque si uno analiza cuándo parten los grises a nivel global, los grises parten con la producción del 19 y 20 de septiembre de 1961 del matrimonio de Betty Van Hill en New Hampshire, en Groveton, Estados Unidos. Es ahí donde se potencia, digamos, o más que se potencia, parte la cultura gris, específicamente en ese caso, porque si bien la producción fue el año 61, la charla que da en este matrimonio dando a conocer el tipo de entidad con la cual ellos tuvieron contacto es en 1963. Las sesiones de hipnosis son de 1964 y el escritor, quien hace la recopilación de la hipnosis captada por el doctor Benjamin Simons es John Fuller, que escribe El viaje interrumpido, pero este libro es del año 66. Entonces, cuando analizamos la historia específicamente de los extraterrestres grises, a partir del año 1966 es cuando tienen su boom mayor y se hacen notorios y públicos y conocidos y comunes en el resto de la comunidad norteamericana. ¿Por qué? Porque si bien las abducciones es un tema que pegó muy fuerte en Estados Unidos, Canadá y Australia, no pegó muy fuerte en lo que es Hispanoamérica y tampoco en Europa. En relación a los casos que ustedes tienen en estudio, no los conozco, por lo tanto me encantaría poder ver o profundizar más algunos de las investigaciones que han hecho, porque tengo muy claro que hay un trabajo detrás que es bastante prolijo. En ese sentido,
estoy al debe y tengo pendiente un viaje específicamente para Victoria, Entre Ríos, porque quiero ir a conversar con Silvita, que le aprovecho enviar un gran saludo, igual que Andrea, para hablar precisamente de estos temas que para mí son importantes. No por el hecho de que yo no crea, sino que yo no es que no crea, estoy detrás de la evidencia física, que es la que hoy día está al debe, y necesitamos tener y profundizar para ver si lo que está la gente relatando es una interpretación errada de algo que se cree que es esto y es otra cosa, o que quizás puede serlo. Si en ese sentido vuelvo a ser como muy tajante. Hay que profundizar en la investigación. Yo necesito ir a ver el tema empíricamente hablando, porque soy más empírico que teórico. Necesito ver eso, o necesito ver o conversar con las personas, conversar con los testigos y ver si realmente qué hay detrás de todo esto. Pero vuelvo a insistir, para mí la creación de los grises parte con esta abducción que es como la canónica, y de ahí en adelante viene una transformación y hay una derivación de varios tipos de grises. Entonces la verdad que es muy importante ver cuál es el trasfondo de todo esto. No olvidemos, el presidente de la APRO, que es una organización norteamericana que duró desde el año 69 hasta el 82, James Harder, habló de una confederación galáctica de 57 razas, ¿ya? Y ahí en ese sentido, yo creo que en Estados Unidos varios investigadores Te caíste, Rodrigo. Lo de las 57 razas o algo así. Por ahí quedaste. Así que adelante. Ahora sí. Bueno, ese James Harder es el que en el fondo da a conocer este tema de las 57 razas, porque no tan solo son las razas grises, sino que son muchas razas grises y vienen otro tipo más, nórdicas, etcétera, etcétera. Entonces la verdad, para mí el tema de razas extraterrestres es un tema sensible y que requiere un poco más de prolijidad, porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba objetiva que pueda ayudarnos a reafirmar lo que algunas personas dicen haber visto. Cambio. Rodrigo, antes que te vayas, primero agradecerte por la participación, muy bueno, echaste mucha luz sobre el tema y me parece correcta la interpretación, aunque lo diga yo, sobre el tema de las cámaras de los videos filtrados últimamente o semifiltrados o bueno, no importa. De hecho, si necesitas testigos del fenómeno lumínico que se produce en Victoria, Entre Ríos, Beto y quien te habla, fuimos testigos exactamente de ese fenómeno y es un campo de estudio por mi parte. Así que no hay ningún tipo de problema. Adelante, cambio. Gracias a ti y vuelvo a insistir, un gran y afectuoso y fraternal saludo a Silvita y Andrea, que son grandes investigadores y grandes amigas. Muchas gracias. Cambio. Así es. Bueno, Rodrigo, te liberamos porque sabemos que te tienes que ocupar, así que, bueno, quedas liberado de este rato de conversación ufológica muy interesante, con aspectos bastante de pensamiento crítico, que yo siempre creo que es muy necesario para poder hablar de estos temas que, por supuesto, nos van a seguir apasionando, porque, bueno, hay mucho que hablar sobre este fenómeno. Así que, bueno, Rodrigo, te agradecemos a nombre también de los creadores de este canal, Cielo, Axel, y a todos los compañeros que han asistido, que vinieron bastantes en masa. Así que, bueno, genial. Creo que fue una muy buena charla y te le agradecemos por habernos destinado este tiempo, haberlo invertido acá con nosotros. Y quedaron varios temas afuera, así que a ver si podemos arreglar para una segunda parte, ahí cuando tú puedas, y nos juntamos acá en la llave de los misterios. Así que muchas gracias, Rodrigo. No, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de poder explayarme, de poder conversar, compartir. La verdad que sí, quedó mucho material afuera. Esto da para horas de conversación. Y lo importante para mí es precisamente lo que ustedes hacen, es conversar, compartir, intercambiar ideas en un marco absoluto
de respeto. Yo soy respetuoso en la posición, en el pensamiento y sobre todo en las creencias de las personas. En ese sentido hay que ser muy tolerante y vuelvo a insistir, nadie es dueño de la verdad, por lo tanto lo que yo haya concluido o concluya en lo que hasta el día de hoy he logrado establecer o estudiar, es parte de lo que también estoy haciendo como búsqueda de la verdad que hay detrás de todo esto. Por ende, me alegro mucho que ustedes tengan este tipo de espacios y que siga despertando la inquietud de muchas personas que estamos al final todos detrás de lo mismo. A ver qué hay detrás de este fenómeno que es tan interesante y que de una u otra manera, más que despertar la atención, yo creo que ha estado presente en la historia de la humanidad. Así que muchas gracias por su tiempo y cuando quieran nos coordinamos y yo estoy a su entera disposición. Mi correo electrónico es ecobufon@gmail.com y el Twitter ecobufon, @ecobufon, donde pueden descargar el libro Ufología Aeronáutica en versión PDF. Y cualquier duda estamos permanentemente en contacto, vía Facebook estoy Rodrigo Andrés Bravo Garrido y a su entera disposición para alguna otra conversación, consulta o algún tema que yo les pueda colaborar. Así que un gran abrazo desde acá de Austral Punta Arenas, ciudad que tuviste la oportunidad de conocer y ver las maravillas que hay alrededor, que son fantásticas, y nos veremos muy pronto. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Ok, Rodrigo. Oye, antes que te vayas, mira, creo que te va a querer saludar una invitada siempre también a esta casa y que tú has nombrado y que ha aparecido aquí en las charlas. Así que a ver si está ahí. Andrea, adelante, si nos regalas un comentario. Cambio. Hola, simplemente para saludarlo a Rodrigo y decirle que tengo dos cosas. Uno es un inventario de alienígenas grises y otro un rico pescado en trabajo y placer que lo espera. Quiero mandarle un beso enorme y bueno, y a seguir debatiendo por los foros del mundo. Tengo pendiente una visita judicial. Besote. Muchas gracias, Andrea. Está pendiente, lo tengo muy claro. Lamentablemente o afortunadamente, como queda, voy a ir con familia porque tenemos ese paseo a Victoria Entre Ríos y por favor de mi parte envíele un gran abrazo muy cariñoso a Silvita. Reitero, cuando quieran estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo. Así que bueno, muy bien. También quiero agradecer a todos los compañeros que estuvieron acá presentes en la sala, que la llenaron nuevamente. Así que bueno, creo que fue muy interesante la charla. La verdad es que tocó varios temas, como yo decía, con mucho análisis crítico, que ayuda bastante también a equilibrar un poco la balanza. Y bueno, está muy bueno. Y aparte que tocó esta parte contingente, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en Estados Unidos con lo del Pentágono, toda esta movida, también con una visión bastante clara de Rodrigo, así que creo que fue muy provechoso. Como comentaba yo ahí al final, vamos a tratar de gestionarle una segunda parte porque creo que quedaron cosas fuera y bueno, para que sigamos debatiendo y hablando sobre estos temas. Así que bueno, agradecerles también a los compañeros que están acá. Quedaron preguntas afuera, yo sé que en el historial habían algunas, me perdonan, pero bueno, Rodrigo tenía que hacer ocuparse y había que abordar ese punto que ya lo teníamos pauteado, esto de Estados Unidos. Así que eso, gracias a todos. Entra a todas nuestras redes sociales.